vamos a hablar acerca de qué es una API REST y vamos a iniciar con el proceso de creación de una API REST. El día de ayer terminamos de ver todo el contenido que teníamos planificado de MongoDB. Trabajamos ya con la parte del diseño de las copias de respaldo. Vimos cómo podíamos automatizar esas copias de respaldo. Si ustedes encienden su máquina virtual y ahora a las 6 y ya creo que 6 y 10, como 5 más o menos, y a las 6 y 10 la dejan corriendo para ejecutar una copia de respaldo. Pero la dejamos corriendo todos los días a esa hora. Lógicamente, la máquina virtual debe de estar encendida. Si la máquina virtual o el servidor está apagado, entonces el proceso no funciona. Pero por el momento ya trabajamos con la parte del diseño de las aplicaciones. Hoy vamos a hablar acerca de qué es una API REST y vamos a empezar a preparar el entorno para poder empezar a codificar. En ese caso, a través de un lenguaje de programación vamos a usar siempre JavaScript, así como lo hemos estado viendo en programación web 1. Vamos a usar ahora JavaScript, pero en programación para bases de datos. La idea, como siempre, es que podamos conectarnos a una base de datos de MongoDB y podamos recuperar información, podamos insertar datos, actualizar datos o eliminar datos desde una API REST. Ese concepto de API REST es muy útil. En el caso de ustedes va a ser muy útil porque básicamente la web actual se mueve a través de APIs. Los servicios que ustedes utilizan en las aplicaciones bancarias, los servicios de Uber, los servicios de pedidos ya, aplicaciones de tiendas en línea y todo lo que ustedes utilizan en sus teléfonos, normalmente trabajan con una API REST. Entonces, digamos que el mundo del diseño de aplicaciones está regido por ese concepto y eso es importante saberlo manejar o saber cómo funciona. Primero vamos a hablar acerca de qué es una API REST. Básicamente las API REST son elementos que utilizan el protocolo HTTP. Cuando estamos hablando del protocolo HTTP, ya lo vimos en programación web 1, es el que permite hacer peticiones web desde un navegador hacia un servidor principal y que responde con código HTML o con algún tipo de peticiones o información en diferentes formatos. Entonces, esa es básicamente las APIs. Las APIs trabajan bajo esos elementos. Estos comprenden o contienen en ese caso varios elementos importantes y es interesante saber cómo funcionan. Vean, lo interesante de las API REST o el concepto general de una API REST es básicamente un componente que nosotros creamos en el lado del servidor que nos permite compartir información entre diferentes aplicaciones sin saber o sin conocer las tecnologías que están detrás de esa API REST. Por ejemplo, veamos un ejemplo, la aplicación que ha utilizado Uber. ¿Sí? La aplicación de Uber, por ejemplo, en que está creada, es una aplicación, si es para iOS, probablemente está creada en Swift, o si es para Android, probablemente esté creada en Kotlin, utilizando ese lenguaje de programación, o probablemente tenga algún lenguaje de programación híbrido, puede ser que esté usando React, puede ser que esté usando Flutter o cualquier otra tecnología. Pero ese es básicamente el entorno de programación que se ha utilizado para crear, en ese caso, esas aplicaciones. Pero, ¿en qué está la base de datos? ¿Dónde se almacena la información que nosotros utilizamos de Uber? Eso se almacena en una base de datos en la nube. ¿Sí? Está almacenada en una base de datos en algún servidor en alguna parte del mundo. Entonces, para que nosotros podamos llegar a ese servidor y podamos recuperar información o guardar información, lo que necesitamos es un elemento que nos permite establecer comunicación con esos servicios. Para eso utilizamos o diseñamos una API REST. Básicamente lo que hacemos es crear un elemento que me permita conectarme a esa base de datos, no me importa si es MongoDB, no importa si es Oracle, no importa si es SQL Server, no importa qué base de datos es la que se encuentre en el lado del servidor, nosotros solo necesitamos ese recurso o ese intermediario que permite establecer esa comunicación. Y tampoco nos interesa saber en qué lenguaje de programación está creada la API. La API puede estar creada en Python, puede
Eso es básicamente una API. Una API nos permite, en ese caso, compartir un recurso que nos permite compartir datos entre diferentes aplicaciones. De esa manera, por ejemplo, Amazon tiene, probablemente tiene una API REST muy robusta que le permite mostrar información en la web, cuando ustedes entran a la web, y probablemente también pueda tener una app que les permita mostrar información en la aplicación de la tienda que está utilizando. Entonces tiene 3, 4, 5 aplicaciones que permiten compartir datos. Eso normalmente se le conoce como un recurso de una app REST. ¿Han escuchado el concepto acerca del backend y frontend? Cuando ya van a solicitar trabajo y vayan a entrevistas de trabajo, va a ser un concepto muy común. Lo van a decir, lo vamos a contratar para backend o lo vamos a contratar para frontend. Los backend básicamente son las personas o los programadores que se encargan de crear las APIs. ¿Okay? De eso está conformado. Las APIs son las que se encargan de conectarse a los servidores, de enviar correos electrónicos, por ejemplo, de guardar archivos en la nube, de recuperar archivos de la nube, etcétera, etcétera. Esas son las APIs. Y por el otro lado, el frontend es el encargado de crear la parte visual de la aplicación. En otras palabras, el que ustedes se encarguen, por ejemplo, de hacer menús, formularios, botoncitos de colores, eso lo hace el frontend. O sea, es el encargado de trabajar en esa parte de la aplicación. Por lo tanto, si hablamos de diseñadores web, un programador en frontend debe de saber muy bien CSS, HTML5, debe de saber JavaScript, porque es lo que se utiliza en el lado del frontend. Y un backend debería de conocer muy bien un lenguaje de programación que se ejecute en el lado del servidor, que puede ser incluso el mismo JavaScript, puede ser PHP, puede ser Python, puede ser cualquier otro lenguaje de programación que se ejecute en el lado del servidor. ¿Okay? Eso es lo que debería de conocer un programador backend. Y un frontend, toda la parte visual. Un desarrollador de aplicaciones móviles, un lenguaje de programación orientado al diseño de aplicaciones de ese tipo, como en este caso Kotlin, o podría ser el otro que se llama Swift, que es para Mac, en el caso, o tendría que ser también un programador, si es de aplicaciones híbridas, podría ser siempre el mismo JavaScript, porque pues con un framework que se llama React Native, ustedes pueden crear aplicaciones móviles en JavaScript o pueden utilizar Flutter, que es otro lenguaje, otro framework que utiliza un lenguaje de programación que se llama Dart, que permite crear aplicaciones móviles tanto para iOS como para Android. ¿Okay? Pero esos son el frontend, o sea, los que ven la parte visual. Pero los que crean todo el modelo de conexión a los recursos en los servidores es el backend. ¿Okay? Normalmente, ustedes van a notar que en las empresas los backend son muy poco de diseño. Ustedes le dan a un backend crear un diseño y pues no es muy creativo en esa parte. Y por el contrario, un frontend que es muy bueno en frontend se le dificulta muchas veces la lógica de negocio que se pueda manejar en la parte del servidor. Pero básicamente de eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el frontend? ¿Qué es lo que va a hacer el frontend en este caso? Es consumir las APIs. ¿Y qué es lo que va a hacer el backend? Va a crear esas APIs, esos recursos que se van a permitir instalar en el lado del servidor. En ese sentido, como la API utiliza el protocolo HTTP, este tiene 4 solicitudes principales. Estas 4 solicitudes que ustedes ven ahí, que dice POST, GET, DELETE y PUT, son la manera en cómo los servidores reciben la información que enviamos del lado del frontend. Por ejemplo, si llenamos un formulario, ¿se acuerdan de los formularios que vimos en HTML? Si llenamos los formularios y en ese formulario queremos mandar esos datos para que se guarden en una base de datos en el servidor, entonces vamos a utilizar el método POST. ¿Okay? En el formulario las variables van ocultas en el encabezado de la petición y lo que nosotros vemos nada más es la información que se envía y allá nos dice que se guardó correctamente. Si vamos a enviar peticiones para, por ejemplo, obtener todos los registros de los productos guardados en una base de datos, podemos utilizar el método GET para obtener recursos. En ese caso, el GET, la diferencia es que las variables viajan en la parte de la URL. Les voy a dar un ejemplo de un
de una petición de tipo GET. Si observan, cuando ustedes utilizan Google, aquí en la parte superior dice google.com/search, signo de pregunta, y aparece una letra Q. Igual, no sé si ya lo habían visto, aparece un montón de texto. Pero esos son parámetros, esas son variables. Yo estoy enviando, del lado del cliente, estoy enviando una variable que se llama Q, que va a tener un valor que dice API-REST. Otra que dice OQ, que va también a ser igual a API-REST, y otra que dice GS-LCRC, son nombres de variables bien raros, que va a tener algo así como un token. Eso que aparece ahí es como un token. Entonces, esa información la genera a través del método GET. ¿Okay? Y los servidores reciben esa información al otro lado a través de ese método. Cuando estemos trabajando el otro ciclo con PHP, se van a dar cuenta cuando estemos en PHP que PHP recibe las variables en esos dos métodos, el método POST y el método GET. ¿Okay? Pero por el momento sepan que es la manera en cómo se comunican las APIs. Entonces, el método GET sirve para lectura de datos. Cuando yo necesito obtener un listado de alumnos, por ejemplo, entonces utilizo el método GET para solicitar ese recurso. Cuando yo necesito obtener un listado de productos, utilizamos el método GET. Cuando quiero obtener la información de una sola persona, de un solo alumno, por ejemplo, también utilizo el método GET. Básicamente, cuando necesitamos obtener un recurso, vamos a utilizar el método GET para obtener información. Y el método POST cuando queramos guardar, cuando yo quiera crear un nuevo recurso. Por ejemplo, guardar los datos o crear los datos de un usuario, crear los datos de un producto, un alumno que vayamos a escribir a la base de datos, lo vamos a hacer a través del método POST. Y el método delete, como su mismo nombre lo dice, sirve para borrar información. Eso no cambia. Cada vez que yo quiera decirle, bórreme ahora los datos de un alumno, entonces vamos a utilizar el método delete. Y el otro es el método puts, que ese sirve para actualizaciones. Cada vez que yo quiera editar el contenido de un registro o el contenido de un documento, en el caso de MongoDB, el método con el cual me voy a comunicar con la API es a través del método puts. Acuérdense de esos 4 métodos, porque ya más adelante lo vamos a estar utilizando cuando estemos haciendo pruebas con la API. Yo les voy a decir, vamos a usar el método POST, hoy el método GET, hoy el método delete, o ahora vamos a utilizar el método PUT para poder enviar información. Son 4 métodos básicos. Eso resume lo que yo les he venido mencionando anteriormente. ¿Se acuerdan que yo les hablaba hace poco acerca de un CRUD? C-R-U-D. Cuando ustedes le digan, haga un CRUD de la tabla alumnos, por ejemplo, le están diciendo que haga una interfase que le permita listar datos, que le permita crear datos, que le permita actualizar datos y eliminar datos. Ese es un CRUD, las 4 operaciones básicas. Entonces, esas 4 operaciones básicas están representadas en esos 4 elementos que acabamos de ver ahí en pantalla. Eso es básicamente un CRUD. Entonces, las APIs funcionan por esos 4 métodos de envío de información. Ahora, las características que puede tener una API es, primero, que las APIs son de tipo cliente-servidor. Estas son de tipo cliente-servidor. Eso ya lo hemos estado viendo durante el desarrollo de las clases anteriormente. Yo les he explicado cuáles son las aplicaciones de tipo cliente-servidor. Por ejemplo, en programación web 1, ¿cuál es el programa que actúa como cliente? En web 1. El programa que actúa como cliente. Si yo quiero entrar a católica.edu.sb, su servidor, es un sitio web donde nosotros estamos trabajando con páginas web. Normalmente esa es una petición o es una aplicación de tipo cliente-servidor, donde hago la petición en el navegador. Entonces, el navegador es para nosotros el cliente. ¿Okay? ¿Quién va a ser el servidor? La computadora en cualquier parte del mundo donde está guardado esa página web y que cuando nosotros la mandamos a pedir nos devuelve esas peticiones. Lo que hemos estado haciendo en programación web 1, cada vez que creamos una página, le damos clic derecho y le damos ver en el navegador, ahí nos crea una aplicación tipo cliente-servidor.
durante el proceso de conexión. Eso normalmente es una de las características que tiene, en ese caso, este tipo de elementos. También son aplicaciones o son elementos que se les conoce como sin estado. Las requisiciones se realizan de forma independiente, es decir, cada una ejecuta solo una determinada acción. Lo que significa de que yo no puedo ejecutar una acción y recordar lo que la petición anterior envió. Cuando ustedes, por ejemplo, entran a una página web y solicitan ver la página principal, es la página principal, pero cuando se meten a la historia, no les recuerda, por lo menos por mecanismos normales, no recuerda la petición anterior. ¿Okay? Les muestra la historia completa de la página de la universidad, por ejemplo. Lo mismo sucede con eso. Yo no puedo guardar, en ese caso, variables entre una petición y otra de manera normal, sino que tengo que utilizar otros mecanismos. En ese caso, las API REST se les conoce como sin estado, porque ellas no almacenan información como tal, sino que por cada recurso que nosotros queremos ejecutar, existe una URL que es la que permite hacer la petición. Quiero, por ejemplo, obtener el listado de alumnos, una URL, que normalmente se le conoce como endpoint. Quiero obtener un listado de productos, otra URL. Quiero guardar los datos de un alumno, otra URL. Por cada acción que vayamos a ejecutar, vamos a tener una URL diferente. ¿Okay? Vamos a tener una dirección diferente. La otra es, en la parte del caché, la API debe utilizar caché para evitar llamadas recurrentes al servidor. Esos son mecanismos internos que nosotros podemos crear. ¿Se acuerdan de la base de datos que vimos en Mongo al principio, que se llamaba Redis? Vimos diferentes tipos de bases de datos no SQL. Entre las bases de datos no SQL, una de ellas era famosa porque se llamaba Redis. Redis, cuando ustedes estén en el mundo laboral, se van a dar cuenta que es muy famosa, es una base de datos muy famosa por la velocidad con la que responde. Porque Redis es una base de datos en memoria. ¿Okay? ¿Qué es más rápido, la lectura del disco duro o la lectura de la memoria? A la memoria siempre va a ser muchísimo más rápido. Entonces lo que sucede es que esa base de datos, en lugar de guardar en disco, guardan en memoria. Lógicamente, si la máquina se apaga, se pierde todo, porque son bases de datos en memoria. Entonces normalmente se utilizan para guardar información temporal, pero que yo necesito recuperar rápidamente. Entonces muchas veces en las API REST, cuando ya utilizamos infraestructura un poco más compleja, utilizamos ese servicio que se llama Redis, o usamos una de las bases de datos en caché que se llama Redis. Hay varias, pero usamos una de ellas para poder guardar peticiones que se repiten constantemente. Imagínense, por ejemplo, en Amazon, cuando ustedes entran a Amazon, la primera página que aparece les muestra, por decirles algo, los productos en promoción. Pero ¿cuántas personas entran al mismo tiempo a Amazon? O sea, las visitas son exageradas a nivel mundial. Entonces, para no estar ir a preguntar a la base de datos cuáles son los productos promocionales que tenemos almacenados, lo que hace Amazon es que esa información la guarda en caché. Entonces, cuando ustedes entran a la página, logran ver ese efecto que se carga muy rápido, pero no es porque la información venga directamente de la base de datos. Probablemente viene de una memoria intermedia que se llama Redis. ¿Okay? Probablemente. Y eso es debido a esa característica principal que tiene la parte de caché. La otra es que tiene una interfaz uniforme. Generalmente cuando estamos trabajando con el diseño de API REST, creamos un proceso de interfaces uniformes, de tal manera que no repetimos, de alguna manera, no repetimos o tratamos que todas las URL tengan la misma sintaxis o tengan el mismo formato, por eso se le conoce como uniforme. Por decirles algo, si yo voy a obtener productos y quiero guardar productos, entonces todos los métodos para guardar puedo utilizarlos con el método POST. Todos van a ser con el método POST. En ninguno lo voy a cambiar por el método GET o por el método PUT, sino que yo sé que cada vez que voy a crear un nuevo recurso, el método a utilizar es POST. Eso significa de que vamos a trabajar sobre un componente uniforme sobre la parte de la API.
¿Qué tipo de APIs existen? Existen las APIs privadas, que lógicamente esas APIs solamente tienen acceso a la empresa. ¿Okay? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una API privada. Si creáramos, bueno, aquí lástima que no hay una aplicación. Bueno, hablemos de Pedido Ya, por ejemplo. Pedidos Ya es una aplicación bastante común. ¿Okay? Todos lo utilizan, pero nadie sabe cómo es la API. No tenemos acceso a ella. Es privado. Si tuviéramos acceso a esa API, nos pediríamos de gratis un montón de cosas. O tendríamos un montón de información de Pedidos Ya. O podríamos modificar datos de los lugares donde se hacen los pedidos. O podría hacer un pedido y modificarlo en el camino. O podría hacer muchísimas cosas si yo tuviera acceso a la API. Pero lógicamente lo que yo veo nada más es la aplicación, la que ustedes tienen cuando la despliegan en su teléfono. Pero de ahí en adelante el acceso a la API es restringida. ¿Puedo obtener las URLs? Sí, podría hacerlo. Podría, en la red interna, podría colocar un software intermedio que permita capturar todas las peticiones que haga mi teléfono hacia afuera y ahí obtener las URLs. Pero no voy a tener permisos. ¿Okay? No voy a saber cómo utilizarlas. Esas son privadas. ¿Okay? Esas APIs son privadas. No hay manera en que nosotros podamos tener acceso a ellas. Solamente la empresa. Están las APIs que son de tipo socios. Esas APIs se utilizan entre socios comerciales para permitir la integración entre diferentes software. ¿Quién rige a la Universidad Católica de El Salvador? ¿Cuál es la entidad de gobierno que se encarga de regir de que la universidad esté en orden y que todo no lo haga como debe de ser? ¿O a las universidades en general? ¿No es? Tendría que ser el Ministerio de Educación. Es el Ministerio de Educación. ¿Ok? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un día al Ministerio de Educación se le ocurre, imagínense, y dice, necesito tener registro de las notas de todos los alumnos que estudian en las universidades privadas? Entonces, él tendría que crear, en ese caso, una API REST que me permita subir esa información a los servidores. Digamos que la universidad en un punto dado le permitiera subir las notas de todos los alumnos al final de cada ciclo para que ellos saquen estadísticas o lo que sea, pero básicamente poder proveer esa información. Esa API no va a ser pública, porque si la hacemos pública, pues yo podría modificar también la nota, ¿okay? Sino que va a ser privada, pero entre socios. ¿Quiénes van a tener acceso? Solamente empresas restringidas, o en ese caso instituciones restringidas, que serían las universidades. Entonces, esas APIs son colaborativas, pero entre diferentes empresas. Ya no lo hacen, con diferentes entidades, sino que lo hacen así nada más con empresas específicas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con algo así como las pasarelas de pago. ¿Saben qué es una pasarela de pago? Es una pasarela de pago. Es una API. La mayoría de veces hoy es una API. Anteriormente se utilizaba mucho otro tipo de servicios, como web service, por ejemplo, pero hoy la mayoría son APIs. Pero, por ejemplo, las APIs, las pasarelas de pago, son los métodos a través de los cuales las aplicaciones pueden cobrar con tarjetas de crédito. ¿Okay? Uber, por ejemplo, no es que tenga un banco con ello, no es que ellos reciban pagos con tarjetas de crédito, quien lo recibe es el banco. Pero a Uber le han dado una API REST, que permita conectarse a los servidores del banco y permita en ese caso hacer transacciones. Cuando ustedes escriben su tarjeta de crédito, la aplicación hace una petición al banco y le pregunta si ustedes tienen saldo. Primero, si la tarjeta es válida, si tienen saldo, etcétera, etcétera. Cuando eso es correcto, hacen el respectivo cobro. Ya se lo carga su tarjeta, pero eso lo hacen a través de una API. Pero esa es privada, porque si la fuese pública, ¿qué pasaría? Cualquiera
Pero existen las famosas API REST públicas. Las API REST públicas, como su nombre lo dice, son aquellas que me permiten tener acceso a recursos públicos para, por ejemplo, crear aplicaciones en diversas áreas. Por ejemplo, hoy que está de moda, el mundial empieza en junio. Imagínense que a alguien se le ocurre por ahí crearse una API REST para estar al tanto de los resultados día a día o en tiempo real de lo que está sucediendo en los partidos de fútbol. Por ejemplo, si nos proporcionan una API REST, esa API REST es pública porque pues, esa información la puedo extraer de la televisión, de las redes sociales, lo puedo extraer de cualquier lugar. Esa API REST es pública, pero yo puedo crear una aplicación bien bonita, donde aparezcan los países, aparezcan resultados, puedo hacer análisis y cualquier otra cosa solo con el diseño de esa API. Ese sería público. ¿Okay? ¿Ya han visto, por ejemplo, su teléfono les da el clima? ¿Sí? ¿A todos? ¿Y es exacto? No, dice que está lloviendo y está insoleado. O dice que va a llover, no llueve. O dice que va a estar soleado y le cae el tormentón. Pero digamos que pues, esos son pronósticos, por eso se le conoce como pronósticos. Pero hay instituciones a nivel mundial que se encargan de recopilar esa información, esos pronósticos, y los ponen en APIs públicas para que ustedes en su teléfono puedan tener acceso a ello. Significa que, por ejemplo, el clima es público. ¿Okay? Esas aplicaciones donde ustedes ven mapas que aparecen nublados, que aparecen con imágenes de solecitos, donde dice que va a estar soleado o nublado, esa información viene de diferentes APIs, que son públicas. Por lo general son públicas. La bolsa de valores, por ejemplo, si quieren saber cómo se comporta la bolsa de valores, hay APIs REST que son públicas que me permiten tener acceso a las diferentes bolsas de valores, porque esos datos pues, son públicos. ¿Okay? Cualquiera podría tener acceso a ellos. Lo que no podemos hacer es tener de manera pública una API que me permite invertirlo. Ya eso sí es privado. Yo tengo que contratar los servicios para poder invertir en la bolsa de valores, pero poder ver cómo se mueve la bolsa de valores, eso debe de ser público. ¿Okay? Hay algunas características importantes que podemos ver dentro de la parte de las aplicaciones, en el caso de las API REST. Una de ellas es la separación entre el cliente y el servidor. El cliente, por lo general, yo les he dicho que debe ser el navegador, pero puede ser el navegador, como puede ser una aplicación móvil, puede ser una aplicación en otro servidor, ¿okay? Puede ser cualquier otra cosa. Y el servidor es donde está alojada la API. Entonces, esa es una de las ventajas, que separamos esas dos áreas. Separamos lo que se le conoce como el frontend, aquí le dice las aplicaciones frontend, y las aplicaciones backend. ¿Okay? Después de que terminemos, bueno, el otro año, este año van a haber programación web 2 y el otro año van a haber programación de aplicaciones móviles. Cuando hayan terminado de ver programación de aplicaciones móviles, ustedes pueden decidir qué les gusta más, el frontend, estar haciendo colorcitos con CSS, bordes redondeados, efectos con sombras y todo eso, estar colocando elementos, moviéndolos de un lado a otro, eso es CSS, y HTML, estar colocando efectos con JavaScript, o trabajar en el lado del servidor para conectarse a bases de datos y que me permita escribir información, recoger datos, mandar correos electrónicos, por ejemplo, almacenar fotografías, todo eso es en backend, o trabajar con diseño de aplicaciones móviles, que eso ya es crear aplicaciones que se ven en su teléfono. Muchos cuando llegan a las aplicaciones móviles les gusta esa parte porque pues, se ve. Ustedes pueden correr la aplicación y la ven en su teléfono, pero pues para todo eso hay que aprender otro lenguaje de programación, pero son diferentes áreas en las que ustedes se pueden desempeñar. ¿Okay? La otra parte es más visibilidad, confiabilidad y escalabilidad.
En ese sentido, debido a la separación de cliente-servidor, hay mucha más facilidad durante el desarrollo de la aplicación. Como se separan las cosas, entonces es mucho más fácil hacerlo. Esto se debe a que puede escalar fácilmente y ya que no hay dificultad para vincular recursos. ¿A qué se refiere con escalar? Yo les dije al inicio de la materia, hablamos de dos conceptos importantes: escalamiento vertical y escalamiento horizontal. ¿Qué es escalar? No se acuerdan. Y acabamos de pasar. ¿Con qué se le viene la idea a la palabra escalar? Solo eso se puede determinar qué es. ¿Es como? Es como expandir o crecer. ¿Okay? O mejorar. En ese caso, cuando hablábamos de escalar verticalmente, significaba crecer hacia arriba, comprar más recursos. A su computadora le comprar más memoria RAM, mejor disco duro, mejor procesador. Ese es escalamiento vertical. Y el escalamiento horizontal es crecer hacia los lados. O sea, tener varias computadoras interconectadas e ir agregando más computadoras a ese grupo de máquinas que tenemos interconectadas. Eso es crecimiento horizontal. Y las aplicaciones, las APIs, tienen la ventaja de que pueden escalar fácilmente, pueden crecer fácilmente. Podemos hacer que, dependiendo de los recursos que tengan, asignarle mayor cantidad de recursos y que eso se vea, que eso beneficia al acceso de los usuarios que estamos trabajando. El otro año creo que hay elecciones. Sí, el otro año hay elecciones. Cuando hay elecciones, ustedes ven los resultados o se meten a ver las páginas de los resultados en línea en la noche. Cuando están diciendo ya estamos pasando los resultados, ya entren a este link y en este link pueden ver en tiempo real quién va ganando. ¿Lo ven ustedes? No, pues no lo ven. Pues deberían de verlo, no por estar pendientes de quién gana o quién pierde. ¿Saben por qué normalmente, por ejemplo, en mi caso yo lo estoy viendo? Porque estoy evaluando cómo funciona la aplicación. ¿Okay? Por ejemplo, primero los diseños, qué tan bonito hicieron el diseño para ver las gráficas en tiempo real, cómo hacen la parte de la experiencia de usuario para que uno pueda irse a ver, por ejemplo, el departamento de Santa Ana, quién es el que está ganando como alcalde o quién es el que está ganando como diputado. O sea, toda esa información la podemos ver en una interfase que ellos se diseñan, por un lado. Y por el otro lado, qué tan rápido carga, qué tan rápido muestra los resultados. Por algunas veces en teoría el alcalde X va ganando en la aplicación, pero resulta que en tiempo real está perdiendo, porque probablemente los datos no están en línea. Entonces también eso evaluamos. Y la otra es qué tan rápido puede crecer, porque lógicamente ese es un sitio que está constantemente siendo visitado por muchas personas al mismo tiempo. Por lo tanto, eso debe de escalar de manera rápida, ya sea de forma vertical o de manera horizontal. ¿Okay? En las últimas elecciones creo que utilizaron la nube de Azure. No sé ahora qué va a usar, porque hoy están bien compenetrados con Google, pero utilizaron la nube de Azure y les dio problema, porque hubo un punto dado en que ya no cargaba. Entonces le daban clic al sitio o le daban refrescar y se quedaba cargando. Y ese era un problema de tráfico. Lo que sucedió cuando hicieron la de la Chivo Wallet. ¿Se acuerdan que dijeron hay $30 gratis en la Chivo Wallet y la Chivo Wallet dejó de funcionar? Porque toda la gente quería hacer su registro. Entonces era porque había demasiado tráfico. Entonces ahí uno evalúa qué tan rápido crecen las aplicaciones, qué tan rápido pueden soportar una gran cantidad de tráfico en el momento que nosotros estamos trabajando en ello. ¿Okay? Eso es escalamiento. Entonces estas APIs son capaces de resolver esos problemas. La otra es que es multiplataforma. Cuando hablamos de multiplataforma, significa de que no nos importa si vamos a usar Linux, vamos a usar Windows, o vamos a usar macOS o cualquier otro sistema operativo, vamos a usar Android, por ejemplo, la aplicación siempre va a funcionar. Una página web, ustedes la pueden ver en Linux, la pueden ver en Mac, la pueden ver en Windows, la pueden ver en Android si quieren, la pueden ver en iOS, en un teléfono, en un iPhone, la pueden ver sin problemas. Es multiplataforma.
interesa a nosotros cuál es la plataforma que voy a utilizar, funciona en cualquiera. Esa es la ventaja que tenemos con las API REST. Les voy a enseñar, si gusta, para que la puedan ver, pongan en su caso, en el navegador, pongan API REST Demo. Pónganle API REST Demo. Esas API REST, esos links que ustedes están viendo ahí, son hipervínculos a API REST que ustedes pueden utilizar para empezar a aprender a usarlas. Por ejemplo, esta que dice, esta es bien famosa, la que dice JSON Placeholder. Si ustedes le hacen clic, van a llegar a esta página. Esa que decía JSON Placeholder, van a llegar a esa página y en esa página ustedes pueden empezar a consumir, en ese caso, la API REST. Por ejemplo, aquí les dice cómo pueden utilizarla. Y si le hacen clic, por ejemplo, en esa parte de acá, si le hacen clic, van a notar que aquí les devuelve un montón de información. Ese es el contenido que devuelve la API REST. Esto, si se recuerdan, es... ¿Qué formato tiene? ¿Qué formato tiene? A simple vista, ¿qué formato tiene? JSON. ¿Ok? Es formato JSON. Por lo tanto, si empieza con corchetes, ¿qué significa? Si empieza con corchetes, es un array, ¿ok? Que es un array. Y si empieza con llaves, si empieza con llaves, ya lo vimos también. Si empieza con corchetes, es un array. Y si empieza con llaves, en el caso de MongoDB es un documento, en el caso de MongoDB. En el caso de JavaScript pasa a ser un objeto. ¿Okay? Un objeto. Pero en el caso de MongoDB es un documento. Entonces, esto básicamente lo que nos está devolviendo es un objeto, un JSON, que contiene, en ese caso, un array, y en ese array contiene múltiples objetos. Vean, este es un objeto, este otro es un objeto, y así sucesivamente. Si quiero ver, por ejemplo, el post que tiene las fotos, si le hacen clic acá en la parte donde dice fotos, por aquí dice fotos, vean, ahí obtienen un JSON con todas las fotografías de la aplicación. Lógicamente esto es una prueba, no es que sea real, pero básicamente ahí obtenemos toda la fotografía de esa API. ¿Qué otras cosas podemos hacer con las API REST? ¿Qué otra información podemos encontrar? Colóquenle en Google API REST Public. Así, API REST Public. API REST Public viene de API REST públicas. Si ahora ustedes le hacen clic a la primera que aparece ahí, que es de GitHub, la que dice GitHub, van a entrar a este que es una colección de API REST públicas que pueden utilizar en cualquiera de sus aplicaciones en diferentes temas. Por ejemplo, si a alguien le gustaría crearse una aplicación de animalitos, por ejemplo, ¿okay? Imagínense que queremos crearnos una aplicación que nos muestre fotos de animalitos, que nos permita buscar por raza o por clase de animal que nosotros podamos encontrar. Vamos aquí a Animals y todas estas que ustedes ven acá son API REST que tienen que ver con animales. Por ejemplo, aquí está una de dog facts, que serían perros, pájaros, peces dice, gatos, perros, los que son fanáticos de los gatitos, pues ahí pueden ir a ver las clasificaciones de los diferentes gatos
mostrar fotografías de gatos, por ejemplo, o algo por el estilo. Para eso sirven este tipo de APIs. Pero además de animales, aquí dentro de esta podemos encontrar unas un poco más productivas, como por ejemplo, ¿quiénes les gusta, quiénes son interesados en las monedas virtuales, en las criptomonedas? ¿No les llama la atención las criptomonedas? El Bitcoin, que es la criptomoneda más famosa, y las otras que dependen de las criptomonedas. Aquí hay unas APIs. Ustedes pueden entrar a la parte que dice Cryptocurrency, y estas APIs les van a dar, por ejemplo, alguna información. Por ejemplo, la primera dice CoinLayer, que sería un Real-Time Cryptocurrency Exchange Rates, que es básicamente para que ustedes puedan consultar en tiempo real los precios de las monedas virtuales. Si están obsesionados con eso, pueden crearse una aplicación de ese tipo. Y hay varias. Binance, si alguno ha invertido en criptomonedas, saben que Binance es una aplicación que se utiliza para comprar y vender criptomonedas, y también tiene una API. ¿Okay? Aquí hay una API para poder hacer trading, incluso desde esa aplicación. Ustedes se encargan de nada más proporcionarle datos. La otra que tenemos, en lugar de... Veamos la parte del clima. Aquí donde dice Weather. Si ustedes quieren crearse una aplicación que dé predicción del clima, eso parecería que no es tan relevante, pero créanme que, por ejemplo, nosotros en la empresa nos han pedido muchos clientes. Hay muchos clientes que les gusta incorporar cierta información del clima en las aplicaciones. Tuvimos un cliente que era de los que venden a los agroservicios. Venden productos químicos productos químicos para la siembra. Entonces, ellos crearon una aplicación para los clientes para que ellos supieran, por ejemplo, cuando están en las montañas o están en cualquier lado, supieran, por ejemplo, cuánto es la presión del aire, a qué altura se encontraban, qué temperaturas tenían en ese lugar, cuál era la predicción del clima, si iba a llover o si iba a estar nublado, si iba a estar soleado. Entre toda esa información tenía que aparecer dentro de la aplicación. Entonces parecería que es algo, la aplicación mostraba listados de productos y podía en ese caso comprar y vender productos, pero adicional tenía información del clima. Y además de eso nos conectamos también en esa misma aplicación, a una API de la bolsa de valores, porque también quería saber cómo se movía el precio del café, el precio del maíz, del quintal del maíz y el precio del quintal del frijol, creo yo, que eran básicamente los productos que les interesaba que aparecieran en la bolsa de valores. Entonces querían que en tiempo real les estuviera apareciendo cuánto era el precio. Entonces son APIs que se utilizan muchísimo. Nosotros utilizamos, por ejemplo, para esto del clima, utilizamos esta que se llama Open Weather Map. Usamos esa. Esta es bien famosa. Si se dan cuenta, tiene una capa gratuita y tiene una capa pagada. Si el cliente necesita información en tiempo real y necesita incluso históricos, pues tiene que pagar. Pero eso lo paga el cliente, no lo van a pagar ustedes. Pero si no, pueden hacerlo con la capa gratuita. Por aquí están los precios. Vean, aquí les aparecen cuántos son los precios. Y tiene en ese caso mapas con esta parte de acá. Y ahí ustedes pueden obtener información de esa parte de las APIs. Por aquí les aparece el contenido que pueden crear, etc. Esa API es muy curiosa, es muy bonita, para poder incluso obtener imágenes de satélite de cómo se encuentra el estado del clima. ¿Okay? Por eso se llama Open Weather. Toma imágenes satelitales y esas imágenes satelitales ustedes las pueden colocar sobre un mapa, por ejemplo. Bien, empecemos a preparar entonces el entorno con el cual vamos a trabajar en su computadora. Vamos a instalar una aplicación. Como vamos a trabajar con código y vamos a utilizar JavaScript, entonces vamos a instalar una aplicación que se llama Node.js. ¿Okay? Entonces entren a esta página y vamos a instalar Node.js. Póngale así, Node.js, Node.js.
ya ahorita, cuando empecemos a hacer los ejercicios e incluso la parte de las evaluaciones que vamos a querer más adelante, si no tienen Node.js, no les va a correr. Es necesario que tengan Node.js. Entonces vamos a instalar ahorita, en este caso vamos a instalar Node.js. Entren a la página oficial y vean, Node.js es un software que permite correr JavaScript en los servidores. ¿Dónde corre JavaScript? En lo que hemos estado viendo en programación web 1, JavaScript lo corremos en el navegador. ¿Okay? Vamos a la consola y en la consola vemos los resultados de lo que corremos de JavaScript. Pero en el caso de este software, me permite correr JavaScript en el lado del servidor. O sea que ya las funciones con las cuales yo voy a tener acceso se van a correr en una computadora puesta en la nube, en cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja que tenemos. Como puede estar en el lado del servidor, pueden tener acceso a bases de datos, pueden tener acceso a recursos del servidor, como el disco duro, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante trabajar con Node.js. Esa es una evolución que tiene, en ese caso, este lenguaje de programación. Bien, como ya lo tenemos acá, ya más o menos vimos un poco de la introducción, vámonos a la parte donde dice download. Métanse a la parte donde dice download. Y hay varias maneras de descargar Node.js. Por el momento vamos a descargar esta versión, la versión 22.2. Vamos a descargar la versión 22.2. Pueden descargar la última versión, pero ocasionalmente las versiones más recientes algunas veces tienen ciertos inconvenientes, ciertos problemas que no han sido corregidos y cuesta más que ese error se corrija. Por lo general, las versiones intermedias están un poco más maduras y nos ayudan en ese caso a crear aplicaciones mucho más rápido. Vamos a seleccionar la versión y si se dan cuenta, en la parte de acá les dice que si quieren utilizar Mac, Windows, o si quieren utilizar Linux, o si quieren utilizar AIX, aquí está la forma de poderlo hacer. En el caso de Windows, si lo quieren hacer desde Windows, pueden entrar a una consola de PowerShell y ejecutar estas instrucciones que aparecen acá. Si lo quieren hacer en Mac, pueden entrar a la consola y ejecutar todas esas instrucciones e instalar en ese caso la parte de la versión. Y aquí les dice cómo lo quieren hacer, si quieren utilizar Chocolate, si quieren utilizar Break, si quieren utilizar Docker, entre otras cosas. Si quieren usar Chocolate y si lo quieren con npm, yarn o npm. En este caso nosotros lo vamos a dejar así para Windows, pero lo vamos a descargar en MSI. Así que se vienen aquí abajo, en la parte de abajo, y seleccionan Windows. ¿Okay? A no ser que tengan Linux, pero en este caso vamos a usar Windows. Y la arquitectura, ¿qué arquitectura es la de ustedes? X64, entonces le ponen X64 y ahí descargan el MSI. Descarguen el MSI, den Windows instala el MSI y lo descargan. Esperaría yo que lo descargue rápido, porque en teoría es lineal. ¿Cuánto pesa? 30 megas. ¿Perdón? En la parte de arriba. Ahí lo dejan como npm. Sí, eso de arriba no es tan importante. Lo de abajo es la parte interesante. Windows de 64 bits y ahí lo instalan. Dicen que tiene 30 megas, así que debería instalar rápido. Cuando ya lo tengan descargado, lo instalan. Siguiente. Y ese no tiene mayor cosa. Solo next. Hasta llegar al fin.
rápido descargar. Descárguenlo y instalen. Ya estuvo. Ya está instalado. Le dan finish y ya queda instalado. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? ¿Ya está instalado? Instalen. Puede descargarlo y instalen. ¿Está instalando? ¿Ya lo instalaron? Cuando ya lo hayan instalado, abren una ventana de PowerShell. Abren una ventanita de PowerShell. Y vamos a verificar si se instaló correctamente. Bien, lo primero que vamos a hacer es ponerle node-b. Y ahí les tiene que dar la versión. ¿Qué versión instalaron? 22.22.2. Tienen que darles la versión. Si lo instalaron correctamente, les tiene que dar la versión. Ahora, junto al administrador de Node.js o al compilador de Node.js, también se instala un administrador de paquetes, similar al apt que utilizamos en Linux, que es el mismo que vamos a utilizar ahora, no es el mismo, sino que es uno similar que vamos a utilizar en Node.js. El administrador de paquetes se llama npm, entonces le vamos a poner npm-b, y ahí le va a decir la versión que tiene de npm. ¿Qué versión de npm tiene? Bien, por el momento no vamos a utilizar npm, pero creo que es un problema de Windows 11 que deshabilita o es una protección que hace para la ejecución de script. Así que hagamos algo. Envíen esa captura por correo electrónico. Solo uno.
y en la otra clase les voy a decir cómo lo vamos a utilizar. Solo la captura. Ese paquete lo vamos a utilizar más adelante, en NPM. El día de ahora no lo vamos a usar, pero más adelante vamos a utilizar el empaquetador de paquetes. Así que vamos a buscar la solución de cómo habilitar esas opciones y luego en la próxima clase lo habilitamos. Pero bien, aquí sí ya nos dio el NPM. Aquí dice que yo tengo la versión 10.82, así que ya funciona correctamente. Bien, ahora nos vamos a crear una carpeta. Le vamos a poner mkdir. Bueno, voy a entrar a Documents y le voy a poner mkdir API Mongo 2026. Ustedes pueden entrar a la carpeta Documents o lo pueden hacer en cualquier otra carpeta. Lo voy a hacer en Documentos. Solo acuérdense de dónde crear la carpeta. API Mongo 2026. Hola. Documentos, si no es... pónganle dir y le dan enter y ahí les van a aparecer los directorios que tienen. Escribanle dir y le dan enter y ahí les va a aparecer el nombre de la carpeta. Entró como administrador quizá.
Vamos a tratar de corregir antes de, bueno, yo voy a voy a crear la API. API Mongo 2026 y después entramos a API Mongo 2026 y ahí sí les va a dar error porque pues necesitamos de nuevo ejecutar npm, así que les voy a poner una página web y traten de ejecutar este comando. Así debería de ser, perdón. Córranlo de esta manera. Más uno. Ahí sí. Sí. Esto ha unido set execution lines, espacio guión menos stop, espacio current user, espacio un restrictor. El comando de la lista no hace nada. Ahora póngale en menú B. Ya la versión. Pues sí. Cuando le den enter a ese comando, cuando le ejecuten ese comando y le den enter, ponen npm -b y ahí se queda la versión. Si le da la versión, funciona. Bien, ¿ya le funcionó a todos? Tienen que ponerle npm -b y de qué versión le dio. 10.9.7. Ok. ¿Ya está? Ok. Ahora que ya colocaron el npm-b y les funciona, significa que ya podemos correr, en ese caso, los diferentes comandos. Entonces, ahí donde estamos en API Mongo, le van a poner npm init. npm init. npm init. Y les va a aparecer este texto, dice esta utilidad se utiliza para crear un package.json.file y es solamente para, digamos, elementos comunes y valores sensibles por default. Aparece en la parte de abajo donde les pregunta el nombre del paquete, que es el nombre de la aplicación que vamos a crearnos. En este caso, ahí nos recomienda así como se llama la carpeta se llama API Mongo 2026. Pues le podemos colocar un nombre de paquete diferente.
El nombre del paquete es el nombre con el que nosotros vamos a llamar a la aplicación. ¿Okay? En nuestro caso le vamos a dejar el mismo nombre, se le damos Enter. Nos pregunta la versión, nosotros podemos versionar nuestro software. Imagínense que ahorita ya vamos a trabajar en la versión 2, yo le podría poner versión 2.0, por ejemplo, si vamos a trabajar en la versión 2. Si vamos a trabajar en una versión 3, la versión 3.0. Pero en este caso, como vamos a trabajar en la versión 1, lo dejamos igual. Una descripción, aquí le vamos a poner, este es un ejemplo de Node.js. Este es un ejemplo de Node.js. Y luego nos dice, introduzca el archivo a ejecutar. ¿Se acuerdan que cuando estábamos trabajando con las aplicaciones, el primer archivo que se ejecuta es el index.html? Pues en el caso de acá, de nuestra aplicación, el primer archivo que se va a ejecutar es el que digitemos ahí. En ese caso, nos recomienda que sea index.js. Por eso lo podemos cambiar si nosotros queremos. En ese caso, le vamos a dejar el archivo por defecto, que sería index.js. Le damos Enter. En la parte del test command, ahí vamos a digitar los comandos que vamos a aplicar para el proceso de testeo de la aplicación. Ahorita no tenemos ninguno, así que le dan Enter. Si vamos a utilizar Git como repositorio, eso es en el caso de que vayamos a utilizar esa herramienta. Esa herramienta de Git se utiliza para almacenar diferentes versiones del código. Eso se utiliza cuando ustedes están trabajando con equipos colaborativos. Entonces varios equipos trabajan en el mismo proyecto, utilizan Git para que puedan tener diferentes versiones del código. Eso lo vamos a ver más adelante. Le damos Enter. Keywords, que serían palabras claves que utilicemos para la parte de la definición de la aplicación. La vamos a dejar vacío. Y el autor, ahí sí pónganle ustedes su nombre. Ahí pónganle su nombre. La licencia, el tipo de licencia que vamos a utilizar, generalmente las aplicaciones nosotros le colocamos diferentes tipos de licenciamiento a esas aplicaciones. Generalmente pueden tener, por ejemplo, aplicaciones de código abierto, por ejemplo, podría ser una licencia de código cerrado, etc. Yo puedo determinar, por ejemplo, cuáles van a ser las características de licencia que vamos a tener para nuestra aplicación. Esa ISCP ISCS es la más común. La vamos a dejar como está y ahí nos da un resumen de lo que nosotros acabamos de configurar y nos dice si está correcto. Le ponemos Yes. Ahí le ponemos Yes. Por ahí en el caso mío aparece que hay una versión superior que está disponible para NPM, que es la versión 10.8.2 hasta la versión 11.13.2. Ahí aparecen los cambios y si yo lo quiero actualizar me dice que corra npm install -g npm @11.3.13.0 si lo quiero actualizar. No sé si a ustedes les aparece que quieren actualizar. Sí, le dio. Pero ese es el caso que nosotros lo querramos hacer. Como no queremos trabajar en ello por el momento, lo vamos a dejar así. Ahora abramos Visual Studio Code. Vamos a trabajar con Visual Studio Code. En Visual Studio Code, denle en el menú File y le dan clic en la opción New Window. En el menú File le hacen clic a la opción que dice New Window. Aquí en el menú File, la opción que dice New Window. Y luego le dan clic en el menú File en la opción que dice Open Folder. Y vamos a ir a buscar el folder que acabamos de generar. Y ahí le damos a abrir. Ustedes lo guardaron en mis documentos, supongo yo. Entonces vayan a mis documentos y ahí busquen la carpeta API Mongo 2026 y la abren. Similar como lo hacemos en la programación web 1. Abren la carpeta y ahí vamos a empezar a trabajar. Y ahí le dan a abrir. Y aquí vamos a tener ahora, aquí vamos a tener un package JSON. Si le hacen clic al package JSON, ese es el archivo
el archivo general que tenemos de las configuraciones con las cuales hemos estado trabajando. Y con ese archivo package.json nosotros podemos realizar ciertas modificaciones o ciertas datos que podemos agregar para la parte de diseño de la aplicación. Entonces abran ese package.json. Voy a hacer eso más pequeño. Abran ese package.json. Y a este package.json le vamos a agregar por acá unas líneas. Después del main index.js le van a colocar entre comillas type dos puntos y le van a poner common.js. Le ponen type dos puntos common.js, que tiene que quedar así. Y en la parte de scripts, aquí en la parte de abajo, aquí vamos a agregar otra que se va a llamar star, dos puntos, y entre comillas le vamos a poner null index.js y coma al final. Esas dos líneas nos van a servir para que el código que vayamos a crear en ese momento no nos genere ningún inconveniente, trabaje de manera adecuada con el proceso de configuración que vamos a crear para la parte de la aplicación. Lo guardan. Lo guardan. Y ahora nos vamos a crear nuestro primer script. Y ya lo cambiaron. Entonces ahora vamos a crearnos nuestro primer archivo. Se vienen hacia acá, le dan crear archivo y nos vamos a crear el index.js. ¿Se acuerdan que el archivo con el que íbamos a trabajar era un index.js? Se vienen acá y le ponen index.js. Y vamos a hacernos nuestro primer código. Le vamos a poner console.log entre paréntesis y entre comillas hola mundo. Vean el archivo index.js y le ponen console.log y el hola mundo. Vamos a crearnos nuestro primer hola mundo en
Ahora, aquí podemos regresar a la consola si nosotros quisiéramos, o podemos utilizar la consola de Visual Studio Code. Si ustedes le dan aquí en Terminal, si le dan clic en el menú View y se van a la opción que dice Terminal, les aparece la terminal. No es necesario que se vayan a la otra pantalla, lo pueden hacer directamente desde acá. Se van al menú View y se van a la opción Terminal, y desde la opción Terminal vamos a ejecutar nuestra aplicación. Le voy a poner node index.js. Pónganle node index.js y le dan enter. ¿Y qué apareció? Hola mundo. ¿Okay? Ya hicimos nuestro primero hola mundo en Node.js. Se puede ir a JSON. Al pack a JSON. Solo son dos líneas las que agregamos. Esta de aquí arriba y esta. Bien, ya hicimos nuestro primer hola mundo en Node.js, pero ese hola mundo se está ejecutando en el servidor. ¿Okay? Aquí estamos simulando como que nuestra máquina es un servidor y se ejecuta en el servidor, básicamente. Pero la idea es que esto funcione como una aplicación cliente-servidor, que ese hola mundo que acabamos de colocar nosotros lo veamos desde el navegador, desde un navegador, no necesariamente lo veamos en la consola. En la consola lo estamos viendo como que si fuese una aplicación normal. Entonces vamos a modificar nuestro index.js. Vamos a borrarle esa parte que le hemos agregado y vamos a crearnos una variable que se va a llamar http, que va a ser igual a require, entre comillas, http. Luego nos vamos a crear otra variable que se va a llamar app, que va a ser igual al http.createServer. Y aquí le vamos a poner request, response. Así va. Eso lo vamos a ver más adelante, ese signo de mayor que, ese signo de igual y mayor que, lo vamos a ver en JavaScript en la clase de programación web 1. ¿Okay? Ahorita acá lo estamos viendo nada más como JavaScript en el lado de PHP, pero lo vamos a ver más adelante en las otras aplicaciones. Bien, luego acá adentro vamos a poner esta parte que se llama response. Esas dos variables que tenemos arriba, este es el request, es una variable que almacena en este caso la petición, y el response es una variable que se utiliza para decirle qué responder cuando nos llegue una petición al servidor. Entonces le vamos a poner response.write here, y entre paréntesis le vamos a colocar 200, coma, y entre llaves y entre comillas simples le voy a poner content-type content-type, dos puntos, y entre comillas simples text diagonal plain.
Luego le vamos a poner un response.end y otra vez hola mundo. Ya les voy a explicar poco a poco cuando vayamos trabajando con la parte de la aplicación, les voy a explicar qué hace cada cosa de esa. Luego abajo voy a crear una constante que se va a llamar port, que va a ser igual al 3001 y le voy a poner app.listen ports así. Y ese sería todo el código. Ya les voy a explicar qué hace cada cosa. Bien, ahora que ya lo tenemos, lo vamos a guardar. Nos venimos a la parte de la consola y le vamos a ejecutar otra vez como node-index.js. Si les aparece algún mensaje de Windows, probablemente por el firewall. Si no, ya vamos a ver. No les aparece ningún mensaje. ¿Qué dice? Sí, vale que sí. Si les aparece un mensaje de parte de Windows, contesten que sí. Bien, si se dan cuenta,
el hola mundo ya no apareció acá. Ahora dice el servidor está corriendo. Y si se dan cuenta, se quedó esperando. Ahí hay como una petición en cola. Eso significa que el puerto que nosotros hemos colocado actualmente, el puerto 3001, está en modo escucha. Cuando está en modo escucha significa de que está esperando una petición. ¿Okay? Vayámonos ahora al navegador. Y en el navegador le vamos a poner localhost 2.3001. En el navegador escriben localhost 2.3001. Y ahora sí, ahí aparece hola mundo. Tienen que ponerle localhost 2.3001 y le ponen hola mundo. Eso significa que ya la aplicación ya está corriendo en nuestro servidor. Yo he puesto el puerto 3001, pero puede ser cualquier otro puerto. Acuérdense que hay 65.535 puertos disponibles. Puede utilizar cualquier puerto siempre y cuando no esté ocupado por otra aplicación. ¿Okay? Hay un montón de puertos disponibles que podemos usar para correr las aplicaciones. Pero en el estándar de... Les decía que hay un total de 65.535 puertos que podemos utilizar para probar en este caso las aplicaciones. Y ahora ya tenemos un hola mundo con una aplicación cliente-servidor. ¿Okay? En el servidor está escuchando, está en modo escucha. Ahora, ¿qué pasa si yo lo cierro? Regresemos a la consola. Y acá le voy a dar control C. Ahí se cerró el servidor. Vean, se canceló la petición. El servidor se cerró. Y ahora si regreso al navegador e intento actualizar esta petición, ya no existe, ya no funciona, porque el servidor está cerrado. Entonces, por eso les decía que acabamos de crearnos una aplicación de tipo cliente-servidor. Ya está, en este caso, bloqueado. ¿Preguntas? En la otra clase vamos a seguir trabajando con las aplicaciones en el lado del servidor. No hemos conectado ahorita a base de datos, para nada. Solamente estamos aprendiendo un poco acerca de Node.js. En la otra clase vamos a aprender, dentro de Node.js, vamos a aprender un framework que se llama Express. ¿Okay? Vean, nosotros podemos hacer las peticiones, como dicen, a patita. O sea, podríamos escribir un montón de código, pero eso nos haría menos productivo. Entonces hay un framework que se llama Express del lado de Node.js que hace que escribamos menos código y nos dediquemos más a trabajar con las aplicaciones. Entonces lo vamos a utilizar en la otra clase. Bien.